Hola, hola. Bueno, el día de hoy vamos a trabajar con técnicas avanzadas para comunicarnos con la inteligencia artificial. Así que vamos a ello. Bien, primero vamos a revisar como a grosso modo qué son algunos ejemplos prácticos, pero muy chiquititos. Y luego nos vamos con los ejercicios, ¿no? Que va a ser como lo bastante interesante. Entonces, bueno, ya algunas técnicas avanzadas. Aquí podemos ver la técnica de encadenamiento, que va a ser muy, muy utilizada. ¿Y por qué es importante el encadenamiento? Bueno, el encadenamiento o esta técnica es en la que le vamos a pedir a la IA que razone paso a paso antes de dar la respuesta final. Y esto es muy importante porque pongo la analogía de que a veces este encadenamiento o esta forma de hablar con la inteligencia artificial se parece mucho o es muy similar a como le hablamos a personas que no ponen mucha atención o a niños pequeños, por no decir otra cosa, ¿no? Imagínense que yo le digo a mi hija, oye, tiene 4 años, ¿no? Entonces imagínense que yo le digo, oye, te vas a levantar a tal hora, luego te vas a bajar de la cama, te vas a ir a sacar tu ropa limpia, vas a sacar el pantalón morado, la playera rosa, los calcetines, el calzón, la camiseta, los tenis, luego los vas a llevar a la cama, luego te vas a bajar a bañar, luego, se dan cuenta, es mucha información. ¿Qué es lo más probable? Que no pueda atender todas las instrucciones que le he dado, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer aquí es pedirle a la inteligencia artificial que vaya paso a paso y entonces de esta manera vamos a obtener mejores resultados, ¿no? Un ejemplo práctico sería, explica paso a paso cómo evaluar si una actividad fomenta el pensamiento crítico en estudiantes de universidad, ¿no? Esa es una primera técnica que va a ser muy importante, ¿vale? La siguiente, Tree of Thoughts, árbol de decisiones, esta eh, se trata de que explores diferentes caminos o alternativas de pensamiento y no solo uno. En esta nos va a ayudar a tomar decisiones. Por ejemplo, propon 3 formas distintas de abordar un tema controvertido en clase, analiza cuál sería la más adecuada para un grupo diverso. Esta forma de comunicar es muy importante justo para cuando queremos, les decía, tomar decisiones pensando, por ejemplo, em, imagínense cuando utilizan el GPS de Google o es el que quieran, y entonces allí les dice, oye, mira, yo te propongo estas 3 rutas, 2 rutas, ¿no? Esta tiene peajes, esta no, esta te vas a hacer 5 minutos más, esta tiene baches, ¿no? Te está proponiendo diferentes caminos de pensamiento, ¿va? Una siguiente sería la reflexión. En esta, la IA evalúa su propia respuesta, la corrige o mejora a través de una retroalimentación iterativa. Esto va a ser muy importante, lo de la retroalimentación. De hecho, ya hay modelos de inteligencia artificial dentro de las mismas herramientas que ya vienen integrados esta parte de la reflexión. Sin embargo, si tú le das la instrucción a la artificial de que reflexione su respuesta antes de darte un resultado o incluso cuando ya te lo dio, le pides nuevamente que reflexione, va a mejorar su resultado. Un ejemplo muy práctico podría ser, corrige esta rúbrica generada por IA para que sea más inclusiva con estudiantes neurodivergentes, ¿no? Vamos con una siguiente, React. Combina pensamiento razonado con acciones como búsquedas o cálculos. A lo mejor cuando no solo quieres que te dé un resultado a partir de la instrucción que quieres. Por ejemplo, si tú quisieras diseñar una conferencia, a lo mejor sobre inteligencia artificial, yo primero podría pedirle a la inteligencia artificial, busca otras conferencias que están en internet, ¿no? O le doy enlaces de YouTube y también le digo, oye, busca o en estos sitios, ¿no? Otras conferencias, analiza el contenido, los temas que abordaron y entonces luego elabora una propuesta de temario o de los temas que pueda abordar en esta conferencia de inteligencia artificial, ¿vale? Está combinando búsqueda con resultados, ¿sale, vale? La siguiente prompt chaining, que esta también es muy utilizada y también es un poco similar acá a encadenamiento. Sin embargo, la diferencia está en que aquí le vamos a pedir en la primera que explique paso a paso y en prompt chaining vamos a dividir la tarea compleja en subprompts.
¿no? En pequeñas instrucciones. Entonces, si por ejemplo en la primera vimos que nos dividía paso a paso las acciones, las cosas que teníamos que hacer, un análisis de tareas, en esta le vamos a dar un prompt específico para cada tarea. Esto nos va a permitir generar mejores resultados, a diferencia de como lo veíamos en el primer ejemplo, decidamos toda una instrucción completa. Un ejemplo práctico podría ser, primero genera un objetivo de aprendizaje, ¿no? Lo hace. Le damos obviamente la instrucción completa, ¿no? Pero lo hace. Entonces, le decimos, a partir de este objetivo, ¿no? Crea una actividad alineada a ese objetivo. ¿Listo? Lo hace y luego le decimos, ahora genera un instrumento de evaluación. ¿Va? Otra técnica que me encanta es ingeniería inversa. En esta, la inteligencia artificial deduce cuál es el prompt original a partir de una respuesta. Entonces, imagina que tú como profe, por ejemplo, ya tienes allí unas plantillas o ejemplos de retroalimentaciones o mensajes. Vamos a suponer con mensajes que ya le has dado a tus estudiantes. Ajá, y le dices, mira, inteligencia artificial, aquí te pongo 3 ejemplos de mensajes que yo les suelo enviar a mis estudiantes a inicio de semana. Ujú. Ahora tú, a partir de estos ejemplos, haz ingeniería inversa, ¿verdad? Para que me saques un prompt plantilla que yo pueda usar ya repetidamente, incluso para que sea en otras asignaturas, pero que mantenga la misma estructura, el mismo tono o estilo de comunicación, ¿verdad? Entonces, allí ya te va a sacar el prompt original que puedes utilizar para obtener mensajes como los que le pusiste de ejemplo. Otro ejemplo práctico podría ser, aquí tienes una clase diseñada por IA. ¿Qué indicaciones crees que se le dieron para obtener este resultado? ¿No? Self-consistency, o sea, que sea consistente las respuestas. Aquí se trata de pedir múltiples respuestas razonadas y elegir la más común o sólida. Para ello le podemos decir, genera 3 posibles soluciones para promover la participación estudiantil en línea. Elige la que tiene más argumentos sólidos. Un poco similar al árbol de decisiones, solo que aquí le vamos a pedir que elija la más sólida o fundamentada, ¿no? De acuerdo a un contexto. Estos recuerden que son ejemplos como un poco vagos, ¿no? Las instrucciones se tendrían que dar mucho más sólidas, ¿va? La siguiente, pues, es generar conocimiento a través del prompting y consiste en que la IA genera el conocimiento previo necesario para abordar una tarea. Imagínense que yo, por ejemplo, quiero crear me voy a salir del ámbito, ¿no? Pero imagínense que yo quiero que cree un programa de entrenamiento para correr. Ujú. Entonces yo no solo voy a empezar y le voy a decir, oye, dame un entrenamiento para correr, un programa de entrenamiento para correr 10 kilómetros. No, lo que voy a hacer es decirle, oye, yo utilizo ChatGPT, oye, ChatGPT, ¿cuáles son las principales metodologías o las metodologías más utilizadas o más fundamentadas en cuanto a programas de atletismo para carreras de 10 kilómetros, este, y que puedas utilizar en corredores amateurs? Entonces, primero está generando conocimiento en esa conversación, ¿vale? Esto nos va a ser de utilidad porque recuerden que estas inteligencias artificiales utilizan como datos de entrenamiento toda la información que esté en Internet. Ajá. Entonces, si nosotros primero le traemos a la conversación información específica que queremos, aumenta la probabilidad, ¿no? De que utilice solamente esas metodologías y todo. Entonces, ya no le estás pidiendo que de la nada, o sea, del Internet en general, te cree un programa de entrenamiento, sino con base en estas metodologías. Entonces le digo, a ver, ¿cuáles son esas metodologías? Y me enlista, por ejemplo, 3, ¿no? Y entonces yo le digo, mira, utilizando las 3 metodologías o con base en esta metodología X, créame ahora sí un programa de entrenamiento, ¿va? Es decir, generamos primero el conocimiento que necesita la IA para poder realizar una tarea de mejor forma. Un ejemplo práctico en docencia sería, antes de diseñar una actividad sobre sesgos de IA, explícame qué conocimientos necesita tener un docente sobre ese tema, ¿va? Yo, por ejemplo, luego cuando la ocupo, cuando me toca dar una clase, una conferencia como muy especializada o que es la primera vez que voy a hablar de ese tema, que no tengo tanta retroalimentación previa, le digo, pues con base en este tema, cuáles son las la información básica que yo debería de saber para que cuando me hagan preguntas yo lo sepa, ¿no? O también le podría decir, dime cuáles son
las principales preguntas que me podrían hacer estudiantes universitarios respecto a este tema y luego genérame, ¿no? Un resumen o algo para que yo lo pueda estudiar. Esta de RAG es una técnica muy utilizada, sobre todo en una habilidad con IA que se llama aprendizaje recíproco. Entonces, utilizar esta técnica nos permite darle información sólida a la inteligencia artificial para que con ella cree el resultado. Es un poco similar al anterior, generar conocimiento, pero este conocimiento lo genera la propia IA a partir de la instrucción. En cambio, en RAG, nosotros le damos ese conocimiento. Entonces, le vamos a dar fuentes externas o documentos para que genere una mejor respuesta. Imagínense que yo le subo a la IA mi presentación, ¿no? Le subo esta presentación y ya luego le digo, elabórame ejemplos de cada una de estas técnicas. Sería diferente, ¿no? A que yo solo le pidiera, dame 3 ejemplos de las técnicas de prompting de Cell Consistency, Generate Knowledge Prompting y Retrieval Augmented Generation, ¿no? Sería muy diferente porque no tendría una base de la cual partir. Entonces, en cambio, si yo le subo mi presentación, se va a basar principalmente en la información que tenga ese documento, ¿no? Otro ejemplo práctico podría ser con base en este documento oficial de la SEP, ¿no? Y le subo el archivo, diseña una actividad sobre competencias digitales, ¿no? Entonces ya se va a basar en ese documento. Y por último, tenemos reflexión socrática inspirada justo en la técnica de reflexión que ya veíamos acá, ¿no? Que evalúa su propia respuesta. Ahora lo vamos a hacer con una reflexión socrática. Aquí le vamos a decir o le vamos a pedir a la IA que piense críticamente mediante preguntas profundas. Incluso nosotros podríamos hacerle las preguntas ya profundas o le podríamos decir también autogenérate preguntas profundas que te permitan pensar o reflexionar sobre la respuesta que me diste, ¿no? Para que tengas argumentos, los argumentos suficientes. Entonces, un ejemplo podría ser qué implicaciones éticas tiene permitir que la IA genere actividades sin supervisión docente. Y la última, Active Prompt, impulsa la interacción activa con el usuario solicitando decisiones o elecciones. O sea, todas estas, aunque son técnicas específicas, o sea, son formas de comunicarte con la IA. Entonces, por ejemplo, si yo le digo a la IA, oye, voy a necesitar que me hagas una actividad para mis estudiantes. Antes de que empieces a diseñar la actividad, hazme las preguntas necesarias para que puedas tú tener, como IA, tener toda la información que necesitas para generarme una actividad completa, clara, etcétera, ¿no? Um, Acá, por ejemplo, en un ejemplo práctico, dice, escoge entre 3 tipos de actividad para evaluar comprensión lectora y luego justifica tu elección, ¿no? Pero aquí la idea sería que interactuáramos entre IA y nosotros como usuarios, ¿vale? Pues si les parece bien, vamos primero a unos ejemplos antes de pasar a los ejercicios. Con prompt chaining, recuerden que es darle un prompt o subprompt para cada fase del proceso. Entonces, imagínense que yo quiero crear a mi entrenador personal, ¿no? Para un plan de entrenamiento de 10 kilómetros. Para eso yo debo de saber previamente cuáles son los pasos. Entonces, yo ya definí previamente a lo mejor con la primera técnica de chain of thought, de encadenamiento, a lo mejor con esa yo ya definí cuáles son los pasos. Y yo, Pamela, o sea, yo humano, digo, bueno, el primer paso va a ser establecer el perfil del corredor. Segundo paso, diseñar la estructura general del plan. Tercer paso, crear detalles semana a semana. Cuarto paso, incluir recomendaciones complementarias. Y quinto, simular retroalimentación del corredor, ¿no? Entonces, ahora voy a generar prompts para cada uno de los pasos. Y ya le digo, actúa como un entrenador profesional de corredores. Antes de diseñar el plan, necesito que me ayudes a perfilar al corredor. Hazme preguntas. Si se dan cuenta esto de hazme preguntas, sería esta técnica de Active Prompt, ¿no? Para definir el nivel, principiante, intermedio y avanzado, historial de carreras, tiempo disponible, etcétera, ¿vale? Y luego genero un segundo prompt para el segundo paso. Con base en el perfil del corredor que definimos, propone una estructura semanal para un plan de entrenamiento de 10 semanas hacia una carrera de 10 kilómetros.
Describe cuántos días se entrena por semana, qué tipo de entrenamientos se incluirán y cómo evolucionará la carga a lo largo del tiempo. Imagínense que antes de hacer estos prompts yo le hubiera dicho a la inteligencia artificial, oye, ¿cuáles son las metodologías, verdad? Para generar planes de entrenamiento. Esa hubiera sido la de generar conocimiento, la técnica de generar conocimiento. Y entonces ahí yo ya sé cuáles son los pasos de la metodología. Y entonces aquí le pudiera yo decir en diseñar estructura general del plan, yo le pudiera decir dentro del prompt, oye, genérame ese plan o dame la estructura con base en esta metodología que tiene tal y tal y tal fase, ¿verdad? Pero bueno, este es un ejemplo como personal. Vamos con otro con la técnica de self-consistency. Recuerden que aquí le pedimos múltiples respuestas razonadas y va a elegir la más común o sólida. Y aquí, por ejemplo, para explicar el tiempo a una niña de 4 años. Un día mi hija agarró y me dijo, oye, mamá, es que sí me dices que nos quedan 5 minutos o que tenemos prisa o cosas así, ¿verdad? Pero me gustaría saber qué es el tiempo, ¿no? Y entonces yo me quedé así de, era más fácil explicar qué es un minuto o cuánto dura, ¿no? Le digo, pues mira, 10 minutos es un capítulo de Bluey, de su serie, cosas así, ¿no? Pero me dice, no, es que ¿qué es el tiempo? Entonces le dijimos a la inteligencia artificial, explícame qué es el tiempo como si se lo estuvieras explicando a una niña de 4 años. Dame 3 versiones diferentes de la explicación. La primera, usando una metáfora o historia con personajes, como si fuera un cuento. La segunda, utiliza ejemplos cotidianos de objetos que una niña pequeña pueda ver o tocar. Y tercero, una más usando preguntas y respuestas breves, tipo diálogo entre adulto y niña. Después, combínalas en una sola explicación final que sea clara, dulce y adecuada para una niña pequeña, asegurándote de que use lenguaje sencillo, pausas naturales y pueda generar curiosidad sin abrumarla. Entonces, todo este sería el prompt, ¿verdad? Y una más, un ejemplo más, sería con la técnica de React, que recuerden que esta combina el pensamiento razonado con las acciones, ¿vale? Entonces le vamos a pedir búsqueda, pero también acciones. Entonces aquí ocupé React para crear un coach de metas personales. Ujú. Entonces le digo, actúa como un coach dinámico de establecimiento de metas. Comienza preguntándome sobre mis metas y mis motivaciones, ¿verdad? Aquí estaría haciendo la búsqueda de información. A medida que yo te responda, adapta tu enfoque profundizando en las áreas donde percibas duda, incertidumbre o emoción. Desafíame cuando sea necesario, celebra los descubrimientos y ajusta tu estilo de coaching según mis respuestas. Asegúrate de que la conversación se mantenga fluida, atractiva y profundamente impactante, ¿no? Y esto luego me ayuda cuando ya no voy muy bien en mis metas, ¿no? En mis metas o que ya no tengo mucha motivación para continuar, ¿no? ¿Les parece si ahora vamos con los ejercicios, ¿no? Entonces vamos a comenzar, vamos a hacer poquitos ejercicios, sobre todo con las 4 principales técnicas que más utilizo y lo vamos a aplicar en docencia, ¿no? En docencia muy, muy claro. Y vamos a hacer algo relacionado a rúbricas de evaluación, ¿va? Vamos a iniciar con Trio Thoughts, que es para la toma de decisiones. Recuerden que esta técnica explora diferentes caminos o alternativas de pensamiento y no solo uno, o sea, no te va a ser solo una respuesta, ¿vale? Entonces, imagínense, bueno, yo ya les decía que rúbricas, pero vamos a regresarnos un poquito. Imagínense que yo lo que quiero es eh, ay, no me dejan escribir, espérenme. Ahí está. Voy a realizar la evaluación formativa de una actividad en mi clase en línea. Ujú. La, explora o dame 3 opciones de instrumentos de evaluación que pueda utilizar. Analiza cuál de las opciones podría ser la más adecuada, puesto que además de ser formativa la evaluación, ¿verdad? De ser formativa la evaluación, quiero que me ayude a generar retroalimentaciones completas
y claras para mis estudiantes de universidad. Vamos a ver qué tal. Con este prompt, qué tal actúa ChatGPT. En este caso, vamos a pegarlo acá y esta sería árbol de decisiones, ¿no? Mira, me dice rúbrica analítica, me da sus características, me da ventajas, limitaciones, una lista de cotejos con comentarios y un diario de retroalimentación individual. Y me dice, la más adecuada para tu propósito sería la rúbrica analítica. ¿Va? Entonces, si les parece bien, voy a poner me voy a poner esto acá para que tengamos en este documento el resultado que nos dio la IA. Me gusta documentar lo que también me da la inteligencia artificial para saber qué tengo que mejorar en mis prompts. E incluso si esto me gusta, por ejemplo, me gusta cómo me lo dio aquí, esto luego lo puedo utilizar de ejemplo cuando cree otros prompts, ¿no? Ya dándole ejemplos reales. Por eso también lo voy documentando. Vamos con el siguiente ejemplo, que sería encadenamiento. Recuerden que esta técnica le pide a la IA que razone paso a paso antes de dar la respuesta. Para esto, yo necesito saber, eh, no, más bien, en esta necesitamos que la IA nos dé que nos explique paso a paso cómo elaborar una rúbrica analítica, ¿verdad? Entonces, voy a regresarme acá y decir, bueno, me dijo que la rúbrica analítica, entonces, miren, voy a copiar esto y le voy a decir aquí en esta de encadenamiento. Explíqueme paso a paso cómo elaborar una rúbrica analítica para una actividad, lo vamos a hacer todo en plantilla, es decir, no vamos a poner ya el tipo de actividad, ¿les parece? Para que luego estos lo puedan utilizar para cualquier tipo de actividad, no solamente una no sé, de presentación o de ciertos contenidos, ¿no? Entonces explica paso a paso cómo elaborar una rúbrica analítica para una actividad, forma que requiere evaluación formativa para estudiantes de universidad en línea, ¿no? Esto es un poquitito de contexto. Podríamos mejorar el prompt dándole más contexto y eso, pero bueno, para no tardarnos mucho, lo vamos a dejar así, con base en los siguientes elementos de la rúbrica analítica. ¿Qué podría hacer aquí? Incluso analítica podría incluir otro tipo de prompt para incluir más técnicas. Por ejemplo, le podría decir, tú, o sea, tú misma ya dame las metodologías o el paso a paso para crear una rúbrica, ¿no? Y ahí ya estaríamos generando el conocimiento que necesita. Ujú. O le podríamos decir, bueno, aquí primero genera el paso a paso y luego le podríamos decir, corrige, ¿no? Corrige tu propia metodología y entonces estaríamos utilizando reflexión, ¿no? Pero bueno, vamos a dejarlo aquí para mantenerlo un poco más sencillo. Dice, con base en los siguientes elementos de la rúbrica analítica y voy a pegar lo que me dio en el árbol de decisiones, ¿va? Y pego esto. Bueno, le voy a quitar lo de limitación. Le voy a quitar también lo de ventajas. Voy a dejar en características. Considerando en vez de los siguientes elementos, le voy a poner las siguientes características de la rúbrica analítica. ¿Por qué? Porque le estamos dando un poquito más de contexto. Voy a abrir otro chat, nada más para ir viendo cómo trabaja la IA. Mira, dice, pensando más tiempo para una mejor respuesta. ¿Se dan cuenta? Creo que además estoy en GPT-5. Eso, a ver si ahorita no se me acaba el GPT-5. Mira, dice, elaborando una rúbrica analítica. Ojo aquí que me parece que es un poco de error en mi instrucción porque yo no le quiero pedir que me elabore la rúbrica todavía. Yo solo quería que me explicara paso a paso. Entonces me parece que no podría ser un tan buen prompt. Por eso les digo que me gusta documentarlo, porque yo digo, bueno, aquí falló algo y le tendría que yo editar. A lo mejor podría yo decirle, este, mm,
los pasos, a lo mejor yo le puedo dar los pasos, ¿no? Los pasos espérame, para elaborar una rúbrica son determinar el objetivo, ¿no? El objetivo de aprendizaje, identificar los elementos a evaluar o los aspectos a evaluar o a valorar, definir descriptores, escalas y criterios, determinar la ponderación o el peso de cada criterio y nivel. Y entonces ahora sí explica paso a paso o explica paso a paso cómo elaborar una rúbrica analítica a partir de los elementos anteriores. Ay, creo que debí de haberlo puesto abajo para generar otro y que este me quedara de experiencia. Explica paso a paso cómo elaborar una rúbrica analítica de acuerdo a los pasos anteriores. Vamos a ponerlo. Esto lo voy a poner en otro. Ah, miren, sí me los dio. Nada más que también que me creó la plantilla. Ah, miren, esto también. O sea, fíjense que sí elaboró bastante bien lo de acá. Le voy a quitar esto, que sería el primer prompt. Y miren, me dio paso a paso con tips formativos. Define el propósito formativo y el producto a evaluar. Identifica de 3 a 6 dimensiones de calidad. Redacta un indicador observable por dimensión. Define 4 niveles de logro con etiquetas claras. Escribe descriptores graduales, paralelos y medibles. Decide ponderaciones por dimensión. Fija el esquema de puntaje y cálculo. Prepara un banco de comentarios formativos. Este banco es para lo de la retroalimentación que yo le había puesto. Integra la rúbrica en tu plataforma, pilotea y calibra, ¿no? Y me dejó hasta la plantilla, me dejó aquí. Sí, fíjense que sí me gustó lo que me dio. Incluso me puso un ejemplo de un ensayo argumentativo. Ejemplo por criterio, variante corta para participación en foro, me dio un checklist de calidad. Bueno, esto lo voy a leer porque me parece que sí fue como interesante. Lo voy a leer para ver qué tal se puede adaptar. Recuerden que los resultados que nos da la IA no son para utilizarlos nada más así como así, sino sí tenemos que nosotros mismos revisarlo, ¿no? Vamos a dejarle ahorita hasta allí y vamos ahora a seguir con prompt chaining. Pero prompt chaining, recuerden que necesitamos dividir la tarea compleja en subprompts. Entonces, esto para una mejor respuesta, ¿no? Entonces, aquí ya la IA nos dio en Chain of Thought, nos dio los pasos, ¿verdad? Entonces yo los voy a copiar y pegar acá. Le voy a dejar hasta el paso 7, que es fija el esquema de puntaje y cálculo, ¿va? Para no meternos en lo de la retro y todo eso. Voy a ponerlos aquí. Y entonces yo voy a generar un prompt para que me ayude a definir el propósito formativo y no lo tenga que yo hacer todo. Luego le voy a dar un prompt para que me ayude a escribir las dimensiones de calidad, un prompt plantilla. Luego que un prompt para redactar un indicador observable. ¿Podría escribirlo yo? Claro que sí, pero vamos a ver cómo nos lo da la inteligencia artificial. Entonces, imagínate que le digo. Le digo, lo voy a hacer con dictado para que sea un poquito más rápido, ¿va? Hola, oye, quiero que me ayudes a generar un prompt tipo plantilla, ¿no? Sobre la idea de definir el propósito formativo y el producto a evaluar para el primer paso de elaboración de una rúbrica. Entonces, ojo, lo que voy a hacer como producto final es una rúbrica analítica, pero quiero que el prompt plantilla solo se base en este primer paso. Repito, define el propósito formativo y el producto a evaluar. Aquí algunas preguntas serían: ¿qué aprendizajes quiero observar? ¿Qué evidencia concreta entregarán los estudiantes? Entonces, con esto, elabórame un prompt plantilla que yo pueda adaptar a mis propias actividades, rúbricas, etcétera. ¿Listo? Entonces ya lo tiene aquí.
Yo básicamente lo que hice fue darle la información del de acá, del primer paso del prompt chaining, ¿va? Entonces se lo damos y ya, listo. A lo mejor digo, se puede quedar así, ¿no? Por supuesto, pero a lo mejor yo digo, ay, lo quiero como solo en un párrafo. Ayúdame por favor a que este prompt tan grande se pase a un párrafo que sea muy fácil de utilizar, que siga siendo plantilla para que yo nada más rellene. No me hagas preguntas, sino nada más espacios para que yo rellene el tipo de actividad, el tipo de evidencia y eso. Entonces, que quede en un párrafo muy concreto, por favor. Reitero, ¿no? Que podía quedar así a manera de preguntas, pero seguiría yo teniendo que estar contestando preguntas. Entonces así ya queda bastante como útil. Mira, el propósito formativo de la actividad, y aquí yo le pondría, es que los estudiantes desarrollen y demuestren aquí la evidencia concreta que entregarán será, lo cual permitirá observar y asegurar la coherencia entre el propósito formativo y el producto evaluado. ¿Va? Entonces, digamos que aquí ya tengo yo mi primer prompt del primer paso. Luego nos tendríamos que ir al segundo paso. ¿Por qué es tan importante hacer esto? Si se dan cuenta, esto es el primer paso para una automatización. Primero, sistematizar nuestros propios procesos, ¿no? Porque si yo les digo, hagan una rúbrica, cuesta trabajo a veces, ¿no? Y si ya tenemos el paso a paso, que primero que lo haga un ser humano, ya te ayuda el tener paso a paso. Pero si después queremos incorporar la IA o procesos de sistematización, aunque no sean con IA, esto nos va a ayudar mucho ya a tener claridad sobre el paso a paso. Y entonces así yo podría ir generando los prompts de cada uno de estos pasos. Voy a hacer un ejemplo más del paso número 2, ¿va? Oye, me gustó mucho este prompt plantilla. Ayúdame ahora a generar un tipo similar de prompt plantilla, pero ahora del segundo paso, que sería identificar dimensiones de calidad, ¿vale? Tienen que tener, o te voy a dar algunos ejemplos, como contenido, comprensión, argumentación, análisis o evidencia, uso de fuentes de información, organización y cohesión, redacción, originalidad de la información, entre otros. Vamos a ver qué nos da. Creo que le di como poquitas instrucciones. No fui muy clara, pero vamos a ver qué nos da. Dice, para evaluar la actividad fulanita, se identificarán como dimensiones de calidad los siguientes aspectos. Muy bien. Que reflejan criterios como, estas dimensiones permitirán valorar de manera específica y detallada la calidad del producto entregado. Va. Y entonces esto ya se queda como nuestro segundo paso. ¿Para qué? Para que el día de mañana, si quieres hacer una rúbrica, ya solo vas a rellenar esto y se lo vas a dar a la inteligencia artificial o ya te queda a ti como base, ¿vale? Así podemos crear de manera ya más sistemática y con nuestro mismo estilo, como a nosotros nos gusta, una rúbrica en este caso. Vamos a ver una última técnica en ejemplo, que es ingeniería inversa, y este nos ayuda a identificar patrones, a tener los, los prompts originales, ¿vale? Para ello, acuérdense que la IA lo que hace es deducir cuál fue el prompt original y a partir de ello darnos una respuesta. Entonces, lo que necesitamos es el ejemplo, en este caso, de una rúbrica, ¿verdad? Ejemplo de algo, le voy a poner ejemplo de rúbrica. Y entonces aquí le voy a dar enter y voy a pegar mi ejemplo. Imagínense que esta me gusta. Vamos a suponer, no sé, pero yo descargué esta y digo, es que esta me gusta, este es el ideal, el top de mis rúbricas, ¿no? Y entonces lo que voy a hacer ahora es decirle justo a la IA que me dé la ingeniería inversa, ¿no? Entonces en el prompt le voy a poner realiza ingeniería inversa de la siguiente rúbrica de aprendizaje que te adjunto, ¿no? Actúa como un especialista en evaluación psicológica, en evaluación educativa, identifica el objetivo pedagógico implícito, ¿no? O sea, que está inmerso. Criterios de evaluación, por supuesto, criterios. Su conexión y su relación
con dicho objetivo, con el objetivo pedagógico, ¿no? La forma en la que están organizados los niveles de desempeño, tanto en cantidad, por ejemplo, la jerarquía que tienen entre ellos y la progresión, ¿no? Eso es lo importante también de las rúbricas, o sea, que sea excelente, bueno, regular, suficiente, debe mejorar. También me interesa el tono o el tipo de lenguaje y estilo que se utilizó, ¿no? Así como los patrones de diseño. Ay, con las que están, que la estructuran. Ujú. Luego, finalmente genera una propuesta de plantilla genérica basada en este análisis, en el análisis, para que yo la pueda utilizar. Creo que mejor lo hubiera hablado, utilizar en la creación de nuevas rúbricas, ¿no? De nuevas rúbricas en distintas actividades, en distintos contextos, vamos a poner. Entonces, yo lo que voy a hacer es copiar este prompt, lo voy a hacer en un nuevo chat. Pero aquí, ojo, que le voy a subir mi archivito de la infografía, digo, de la infografía de la rúbrica base. Entonces, se lo voy a pegar y miren, vamos a ver qué nos dice. Ay, no sé si para abajo. Listo. Vamos a ver. Dice la ingeniería inversa de la rúbrica y aquí está, ¿no? Aquí está apenas analizando. ¿Se acuerdan que primero le pedimos el análisis? Y luego se supone que al final nos debe dar la plantilla. Listo, mira, propuesta de plantilla genérica reutilizada, ¿no? Aquí va el objetivo, hasta me lo pone como plantilla y la tabla genérica, ¿ya vieron? Bueno, ay, eso también lo voy a poner como resultado de lo que me dio acá la ingeniería inversa. Entonces, si ustedes ya tienen algo, lo que ustedes gusten de calidad, que a ustedes ya les guste, pueden hacer la ingeniería inversa para obtener los prompts o las plantillas de lo que quieren hacer, ¿vale? Y bueno, estas serían las principales técnicas avanzadas que estaríamos revisando. Así que mucho éxito, sigan hablando con la inteligencia artificial para generar productos de calidad y sobre todo recuerden que es el ser humano quien debe estar supervisando, ¿no? Además de dar las instrucciones, debemos de supervisar el resultado, que sea de calidad. ¿Y cómo sabemos que es de calidad? Pues con la experiencia de nosotros mismos. ¿Listo?